El tabernáculo, el templo que Moisés edificó por instrucciones de Dios, era realmente una copia en miniatura de aquel grandísimo tabernáculo, el templo que Dios mismo levantó en el cielo. La palabra de Dios nos enseña que hay un templo en el cielo y ese templo es real. No es solamente que el cielo es el templo, sino que hay un templo en el cielo, un lugar real donde Cristo ministra por nosotros ante el Padre para nuestra salvación. Leamos uno o dos pasajes para mostrar la realidad de ese templo que está en el cielo. Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 15, dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Del templo salieron los ángeles. Vi el templo que se abría, el templo que está en el cielo, dice aquí, y le llama el tabernáculo del testimonio. Vamos a ver otro pasaje. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Nuevamente, al abrirse el templo, dice que se veía el arca del pacto en el templo. Quiere decir que esto nos da a entender claramente que en el cielo hay un edificio real, como ya leímos esta mañana, no hecho de mano humana, y que ese edificio también tiene un arca del pacto, el arca del testimonio. Es un lugar real donde está guardado el gran original de la ley de Dios, de la cual Dios le dio a Moisés una copia sobre el monte de Sinaí. ¿Y cómo estaba o cómo está constituido, hecho ese templo en el cielo? Podríamos hablar mucho de lo que es el templo de Dios, y por cierto, el tema de mañana se va a titular Los 7 templos de Dios, porque son 7, y no estoy hablando ahora simplemente de templos en distintos lugares, no, estoy hablando que Dios ha hecho su morada en 7 templos en la historia, y no muchos templos. A cada momento en la historia Él escogió un lugar donde habitar. Dios le dijo a Moisés en el desierto, esto es en Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Dios le dijo a Moisés, vas a hacerme un santuario y yo voy a habitar en medio de vosotros. Y saben ustedes que ese santuario que Moisés construyó duró más o menos 400 años. Era un tabernáculo, un santuario portátil.
le conocemos como el tabernáculo o como la carpa de reunión, donde el pueblo se reunía. Digo que era portátil porque en las peregrinadas del desierto el pueblo tenía que recogerlo, levantarlo y moverlo y volverlo a poner. Se le llama también en la Biblia la carpa del desierto. Pero no era solamente una carpa de lona, estaba hecha de forma exquisita, de forma maravillosa, con todo esmero. El mobiliario de ese templo era todo recubierto de oro, totalmente. Lo que había dentro del templo era todo recubierto de oro, desde la última cuchara que se utilizaba, los tazones, las palanganas, los mobiliarios, todo estaba recubierto de oro. Aún las paredes estaban recubiertas en su totalidad de oro. Y había bordados en hebra de oro, ángeles dentro de ese recinto. Era sumamente precioso como Dios le mandó que lo construyesen. Ese tabernáculo duró 400 años, hasta que finalmente Dios le dio instrucciones, primero al rey David, para la construcción de un templo permanente, y luego le dijo que él no lo iba a construir, que él lo iba a preparar todo, pero que su hijo Salomón iba a construir el templo. Y así conocemos ese templo como el templo de Salomón, pero Dios le dio las instrucciones de cómo construirlo. Pero bueno, mañana vamos a ver de esos 7 templos. Lo único que les estaba diciendo es que en cada momento de la historia Dios habitó en un templo. Y Él dijo, me vais a venir a adorar en el lugar que yo he señalado. No en cualquier lugar, en el lugar que yo he señalado. La presencia visible de Dios. Y esto es algo que muchos no saben. Pero la presencia visible de Dios se hacía manifiesta dentro del templo. Y cuando digo visible era que literalmente la gente podía ver la presencia de Dios. Se manifestaba como una luz que en hebreo se llama la Shekinah o la Shekinah. Y esa luz, Shekinah, quiere decir literalmente la luz de la presencia o la gloria de la presencia de Dios. Y esa Shekinah se dejaba ver visiblemente en medio de los querubines de oro, y ya vamos a hablar de eso también. Pero había una luz que cubría la presencia de Dios y literalmente Él habitaba. Por eso dice aquí, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Cuando se inauguró el santuario que Moisés construyó, en el capítulo 40 del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 40, cuenta cómo se fue construyendo todo el tabernáculo, el santuario. El capítulo entero va describiendo paso por paso la construcción de todo este tabernáculo. Cómo se levantó el atrio, que es la cerca alrededor del patio, y el patio que está al frente del santuario se llama el atrio justamente. Y luego cómo se erigió el lugar santo, el lugar santísimo, cómo se le puso todo lo de afuera y también dentro del santuario. Todo eso está en el capítulo 40. ¿Okay? Y dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión,
porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se levantaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así que aparte de esa luz que estaba dentro del tabernáculo y que dice que cuando se erigió el tabernáculo, la nube cubrió todo el tabernáculo de reunión y nadie podía entrar porque la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. Esa luz se concentró en el lugar santísimo y no estaba a simple vista del pueblo, pero estaba en el lugar santísimo detrás de un velo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba detrás de esa cortina donde estaba la misma luz de la presencia de Dios. Pero también arriba del tabernáculo había una nube, que de día era una nube que les daba sombra para el calor del desierto, y de noche era una columna de fuego, una nube de fuego que les alumbraba el campamento y les daba calor también. Al bajar la temperatura en el desierto, de noche ese fuego les calentaba y así podían ver la presencia real, visible. Dice, estaba a la vista de todo Israel esa nube de la presencia de Dios. Entonces, al estudiar nosotros el tabernáculo, debemos recordar que según lo que leímos, era por instrucciones específicas de Dios y le dijo, lo vas a hacer de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. Dios le mostró el modelo del tabernáculo, le dijo cómo realmente debía hacerlo. Y el gran modelo del cual este era una copia, era ese santuario, ese templo que está en el cielo, que levantó Dios y no el hombre. Así que volvamos por un momentito a ese pasaje y luego vamos a entrar a ver cómo estaba hecho ese templo. Vimos hasta ahora que hay un templo real en el cielo que Dios mismo levantó y no el hombre, y que el tabernáculo en esta tierra es una copia en miniatura de ese gran templo real que existe en el cielo, que es la morada del Todopoderoso. ¿Okay? En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, Hebreos, capítulo 8, leímos estos versículos esta mañana. Comenzando con el versículo 1, dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Cristo está a la diestra de la majestad en los cielos, a la diestra de Dios, y dice que Él es ministro del santuario, ministra en ese santuario que levantó Dios y no el hombre. Y luego explica que el santuario que Moisés construyó aquí en la tierra era sombra o figura de aquel verdadero tabernáculo que está en el cielo. Y aún el ministerio de los sacerdotes en esta tierra era sombra y figura del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Versículo 5. Los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole:
mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese tabernáculo que Dios mismo levantó en el cielo, como vimos en nuestro primer tema, es el mismo centro donde se realiza la obra en favor de la redención de la raza humana. Y en el capítulo 9 del libro a los Hebreos, nos vuelve a enfatizar este punto. Dice en el versículo 23, hablando ahora del tabernáculo que estaba aquí en la tierra, donde se hacía la purificación del pecado con sangre de animales. Versículo 22 primero. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Aún cuando Dios levanta el tabernáculo aquí en la tierra, manda a que sea dedicado por aspersión de sangre. Fíjense el versículo 21. El 20 dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Hebreos capítulo 9, versículo 21. Roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo lo que se utilizaba en el santuario tuvo que ser rociado con sangre. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Pero ahora el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Quiere decir que el santuario que se hizo aquí en esta tierra era ¿qué? Figura del verdadero. Sino que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que el santuario terrenal era una figura del santuario celestial. Y así como los sacerdotes hacían la purificación del pecado aquí en la tierra, ahora Cristo, como ministro de ese santuario que está en el cielo, entró en ese templo que está en el cielo mismo a hacer la obra de la purificación de nuestros pecados por medio de su propia sangre. En el pacto antiguo, la purificación del pecado se hacía con la sangre de animales, pero ahora con la sangre ¿de quién? De Cristo. Leámoslo. Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que en el santuario terrenal era con la sangre de animales, pero ahora en el santuario celestial es con la sangre ¿de quién? De Cristo. Y nuevamente nos vuelve a decir que el santuario terrenal era figura de aquel verdadero tabernáculo que está en el cielo, del templo donde mora el Todopoderoso. ¿Qué es una figura? ¿Qué es una figura? Es un dibujo. Un dibujo, una figura es un dibujo. ¿Okay? La figura me deja ver cómo es aquello que esa figura representa, ¿sí o no? Una figura es una imagen. Ahora, si yo les muestro una figura o una imagen de este servidor, ¿pueden ustedes reconocer quién es, sí o no? Claro que sí. Si me conocen de antemano y ven nomás una figura mía o una imagen, ustedes pueden reconocer y pueden ver los detalles aún de mi fisonomía. Pueden ver el color de mi pelo, ya está blanco, ¿verdad? Pueden ver mis ojos, pueden ver mi rostro y pueden decir, es el pastor Hugo Gambetta, porque la figura se parece mucho a la realidad, pero no es la realidad. Una imagen, una figura, me enseña mucho, pero nunca se puede igualar a la realidad. La realidad es mucho más grande, más sublime. Y podemos aprender mucho de alguien viendo su figura o de una cosa. Cuando yo estaba buscando casas para comprar, miraba las fotos de las casas y de una vez decía si me gustaban o no me gustaban. Decía, no, esta no la voy a ir a ver porque no me atrae. Pero escogí unas cuantas que sí me interesaron por sus características, el lugar donde estaban, etc. Y entonces lo que hice fue mirar las fotos que estaban en la página del real estate, y las fotos me dejaron saber mucho de cómo se miraban las casas, por fuera y por dentro. Pero no era la realidad, ¿verdad? Se parecía mucho. Cuando fui, reconocí los lugares que había visto en la foto, pero la impresión fue totalmente distinta. A veces en la foto se miraba muy grande y cuando fui se miraba más chico. Otras veces en la foto se miraba pequeño un lugar y cuando entré me di cuenta que era mucho más grande de lo que la foto lo mostraba, ¿verdad? Hasta tomé un tour virtual, que te van llevando cuarto por cuarto, filmado y mostrándote toda la casa. Y cuando la fui a ver en persona, pues me acordaba que para aquí estaba un dormitorio, que para aquí estaba la oficina, para el otro lado. Era exactamente lo que yo vi, pero no era exacto. No era exacto. Una figura me da una idea, pero no me da todo. De igual manera, el santuario, su servicio y todo lo que allí sucedía, aún la obra que hacían los sacerdotes allí, nos da una idea, nos da una vislumbre del ministerio de Cristo y de lo que es el santuario celestial. Pero no es exacto, no es lo mismo. Aquello es el real, el verdadero. Y lo que ahora está sucediendo en ese santuario celestial es lo genuino. Lo primero era una figura. Y tú no te puedes quedar con la figura. Yo no compré una figura, compré una casa real.
Así es el santuario celestial y la obra de Cristo. Dice que lo que era el santuario terrenal, lo acabamos de leer, era figura de lo celestial. Y la figura se purificaba con sangre de animales. Pero lo real se purifica tan solo con la sangre ¿de quién? De Cristo. Quiere decir que todos esos sacrificios eran solo un símbolo, eran una figura. Otra palabra que usa el apóstol al explicarnos esto es sombra. ¿Ok? Dice Hebreos 8:5. Vamos a leer desde el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí usa 3 palabras: figura, sombra y modelo. ¿Cómo? Copia. Ok, una copia es una figura, ¿verdad? No es la realidad, es una copia. Es una copia. Muy bien, ya sea figura o copia. Es la misma idea, ¿verdad? Copia. Si yo tengo un original de un documento, le puedo hacer una copia. Y se va a mirar igual que el original, pero no es el original. Y no vale como el original. Cuando vas a hacer una documentación te dicen: no, tiene que presentar el original, no la copia. ¿Ok? Lo mismo, es una copia, es una figura de aquel, pero no es la realidad. Esa es la idea, que todo lo que sucedía en el santuario terrenal era una figura, una copia de la realidad que sucede en el cielo. La palabra sombra nos da también una idea. ¿Okay? Aquí hay una luz arriba mío. Y cuando yo pongo mi mano interponiendo entre la luz y mi Biblia, mi mano proyecta una sombra sobre mi Biblia. Y si muevo un dedo, veo que se mueve ese dedo. Sin mirar la mano, solamente con ver la sombra, estoy viendo que se mueve el dedo del medio, el chiquitito y el gordo. Y lo estoy viendo en la sombra que se proyecta. Si tuviera aquí una manera de proyectar, ¿verdad?, mi sombra de la mano, podría hacerle señales y ustedes las pueden ver perfectamente aunque no vean mi mano. La sombra nos dice mucho de lo que sucede, de lo que es la mano o cualquier otra cosa. Cuando yo estoy en el sol, proyecto mi sombra. Si me muevo, la sombra se mueve. Se mueve. Si me paro, la sombra se para. Si me muevo a un lado, la sombra se mueve hacia allá. Es como una copia, pero no me da detalles la sombra. Tampoco es la realidad. Es solamente la sombra. La realidad es el cuerpo. Es mi mano, esta es la realidad. Lo demás es solamente la sombra. Me enseña mucho, pero no me lo enseña todo. La realidad es mejor siempre que la copia, que la sombra. Tenemos que entender esto ahora al estudiar el tabernáculo terrenal, que vamos a estudiar la sombra o figura para poder entender el celestial, pero el celestial es mucho más perfecto, más grande, más sublime, y las cosas que suceden allá son la realidad. Ahora hay otra cosa. Cuando la sombra se encuentra con el cuerpo, ¿qué pasa con la sombra? Se pierde, desaparece.
¿Ok? Aquí tengo la sombra de mi mano sobre la Biblia. Pero si la voy acercando, todavía estoy proyectando la sombra, pero en el momento que mi mano, que es la realidad, se encuentra con la sombra desapareció. Ya no hay sombra. Ahora lo único que hay es ¿qué? La realidad. Así es con el servicio del santuario y todo lo relacionado con el santuario. Lo que era figura, lo que era sombra, termina, caduca con el comienzo de la realidad. Al llegar la realidad, la sombra desaparece, la sombra deja de ser. Y esto nos lo enseña también el pasaje que estamos leyendo. Vamos a Hebreos capítulo 9. Ahora sí vamos a ver cómo estaba construido el tabernáculo terrenal. Dice el capítulo 9 y el versículo 1. Ahora bien, el primer pacto, recuerden que hay dos pactos. Ya leímos hace un momento que el antiguo pacto era con un tabernáculo terrenal, con sacerdotes humanos, con sacrificios de animales, con la sangre de corderos, de machos cabríos y de becerros. Ese era el terrenal. El celestial, mucho más sublime, mucho más grande. El sacerdocio ya no es el terrenal, sino el sacerdocio de Cristo, el celestial. Y los sacrificios son mejores que estos, que los de la sangre de animales. ¿Es la sangre de quién? De Cristo Jesús. Entonces, teniendo esto en mente, leamos el capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Cuántos compartimientos tenía este edificio? 2. El primero se llamaba el lugar santo y el segundo lugar santísimo. Y nos describe que allí estaba el arca del pacto, versículo 4. Tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Versículo 6. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esto es en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Aquí está otra palabrita más. Una era figura, sombra, copia, modelo, y ahora encontramos otra palabra más, símbolo, lo cual era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios por el pecado, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto,
ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que lo del santuario terrenal solo fue colocado, solo fue establecido por Dios hasta que llegara el tiempo de reformar las cosas. Era temporario, no iba a perdurar para siempre. Pero estando, versículo 11, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o que habrían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Noten, ahora cuando Cristo viene y está presente, es como que la realidad se encuentra con la sombra. Lo genuino, lo original, se encuentra con lo que era figura o símbolo. Y ahora Cristo, que es la realidad, hace posible nuestra redención, como ya leímos, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, el plan de redención. Si hay una cosa que sale evidente de todo lo relacionado con el santuario, es la sangre. Aparece sangre por todas partes. Y como ya leímos, todo se hace con sangre. Esto es algo que a veces perturba. Si nosotros pensamos hoy en día en las gentes que son protectoras de los animales, ¿verdad? ¿Qué pensarían de un sacrificio establecido por Dios mismo en el cual se matan tantos y tantos y tantos animales? Porque no era solamente los sacrificios. Miren, se ofreció un sacrificio matutino a las 9 de la mañana sobre el altar. Y luego un sacrificio vespertino por la tarde. Pero las 24 horas del día, los 365 días del año, tenía que estar ardiendo sobre el altar una víctima. Se le llama eso el fuego perpetuo que no podía ser apagado. En hebreo el tamid quiere decir continuo, perfecto. Nunca jamás se podía dejar apagar el fuego del sacrificio. Antes que se apagara ya había que poner otra víctima para que se siga quemando. Pero eso era solamente una parte. Aparte de eso, en cada fiesta que se celebraba, se ofrecían cantidad de sacrificios. Ya vamos a ver en un momento cuáles eran esas fiestas. Pero en cada fiesta, por ejemplo, mencionábamos hoy que el pueblo judío celebra esta semana la Pascua y los días de los panes sin levadura, que son 7 días. Si ustedes van al libro de Levítico, en el capítulo 23, Levítico, capítulo 23, pueden leer allí sobre la fiesta de los panes sin levadura. Dice en el versículo 6, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida.
¿Qué es ofrenda encendida? Una víctima, aparte de lo que se hacía todos los días. Por eso 7 días se tenía que estar ofreciendo ofrenda encendida. Y ofrenda encendida quiere decir que no se apaga. 7 días seguidos, aparte del sacrificio que estaba siempre quemándose, ahora tenían que hacer otro sacrificio por 7 días como ofrenda encendida. En algunas de las fiestas se ofrecían 7 corderos. En otras fiestas se ofrecían 7 corderos 7 días seguidos. Y si esto nos parece mucho, pongámonos a pensar de toda la sangre derramada de animalitos por cada pecador arrepentido que venía al santuario. Porque no era solamente el sacrificio por el pueblo. Cada pecador que venía traía un animal, confesaba su pecado y tenía que sacrificar ese animal. Vamos a ver algunas láminas para que entendamos lo que es el santuario, así como Dios le mostró a Moisés que lo erigiera. En la primera lámina de nuestras diapositivas podemos ver el santuario desde lejos, como que se estuviera sacada la foto desde arriba del monte. Y podemos ver allí el monte Sinaí a un lado y el tabernáculo en el centro del campamento. Así lo mandó Dios, que estuviera en el mismo centro del campamento del pueblo de Israel. Y podemos notar que todo ese lugar estaba cercado por una cortina o una pared también de cortina que era de lino. Y dentro de ese patio, si le queremos llamar así, ese patio se llama el atrio del santuario. Allí lo pueden ver. Pueden ver todo el campamento alrededor, pueden ver la nube que estaba en la parte de arriba, simbolizando la presencia de Dios, pero también pueden ver la carpa que está. Esa carpa estaba dividida en 2 partes, una se llamaba el lugar santo y la otra el lugar santísimo. En la próxima diapositiva podemos ver más de cerca el atrio. El atrio es el patio que está al frente, y allí podemos ver el altar del sacrificio, donde se quemaban los animales. Y luego podemos ver una fuente de agua que se llama el lavacro, y propiamente el edificio en sí, la carpa o el tabernáculo de reunión, como se le llama, y ese edificio está dividido en lugar santo y en lugar santísimo. En la próxima diapositiva podemos ver un dibujo del lugar santo, pero aquí está quitada la cortina. Donde están las columnas, había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y aquí vemos al sumo sacerdote en el lugar santo, ya dentro del santuario. Al frente de él está el candelabro de oro de 7 brazos, que también ardía continuamente en la presencia de Dios. Nunca se podía apagar esa luz que ardía en el candelabro. Todo esto tiene un simbolismo y ya lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero la única luz que brillaba en el lugar santo, no había luz eléctrica ni ninguna otra luz más que la luz del candelabro. Ahora ustedes ven una luz al fondo. Esa luz estaba detrás de un velo grueso, una cortina muy gruesa, de una tela bordada, pero también una tela tejida con 4 hebras al mismo tiempo, 4 hebras. Era una cortina gruesa y muy pesada, para no dejar traslucir la luz. Detrás de ese velo estaba la parte llamada el lugar santísimo.
Vamos a ver ahora otra vista que nos lo va a mostrar de costado, levantado una de las paredes. Allí está. Y ahí podemos ver la cortina que divide al lugar santo del lugar santísimo. ¿Okay? La parte a la izquierda sería el lugar santo, donde están el candelabro, la mesa de los panes y el altar. Y detrás de la cortina, a donde vemos allá el arca del pacto, no se alcanza a ver muy clarita allí, pero allí está el arca del pacto con los dos querubines en el lugar santísimo. Vamos entonces a ver las tres divisiones del santuario. Y lo hice en forma de diagrama para que lo podamos ver allí. Y estas tres divisiones del santuario representan tres fases del ministerio de Cristo en el plan de redención. La primera parte del santuario se llama el atrio. Click on it. El atrio es el patio que está al frente, que ya nosotros vimos en el dibujo, ¿verdad? En el atrio hay dos mobiliarios: el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios y luego la fuente o el lavacro. Está chiquitito, está reducido allí para que me pudiera entrar en el diagrama que yo hice. Pero recuerden los tamaños que vieron en la foto, ¿verdad? Es mucho más grande el atrio, es 3 veces más grande que el lugar santo y el lugar santísimo. No más que aquí en el diagrama lo hice así para que me entrara. Luego del atrio viene la parte llamada el lugar santo. Entrando detrás de la cortina encontramos el lugar santo, y en el lugar santo está el candelabro de oro, la mesa que ustedes ven aquí al frente, abajo, que se llama la mesa de los panes de la presencia o la mesa de la proposición. Y en esa mesa había 2 columnas de panes que se colocaban allí y se mantenían en esa mesa durante una semana entera. Se cambiaban cada sábado esos panes. Y finalmente, frente a la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar de oro. Y luego en el lugar santísimo, como pueden ver, había tan solamente un mueble, y ese mueble era el arca del pacto, el arca del pacto. Y allí podemos ver 2 querubines de oro, y detrás pues está el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo una vez al año. Ahora, estas 3 divisiones del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representan 3 fases del ministerio de Cristo en el plan de redención. La primera fase, representada por el atrio, representa lo que Él hizo en esta tierra en su primera venida. Fue su ministerio terrenal y nos presenta a Cristo como el siervo sufriente, el siervo de Jehová enviado para cumplir su propósito de ser la víctima expiatoria por el pecado. Cristo se hizo hombre y vivió como hombre para poder dar su vida en expiación por el pecado. Por eso el atrio del templo representa esa parte del ministerio de Cristo. Si ustedes se fijan nuevamente, en el atrio está el altar. ¿Y qué representa el altar? El lugar donde se ofrecían las víctimas, los animales, donde eran muertos. Representa la muerte de Cristo. El lavacro, donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos antes de entrar al lugar del santuario propiamente dicho, representa otra fase del ministerio de Cristo aquí en la tierra.
no solamente representa la purificación y la limpieza que se obtiene por el sacrificio de Cristo, pero también representa la resurrección de Cristo. Y lo vamos a ver porque vamos a estudiar esto en detalle. Ahora estoy dando nuevamente una introducción general. Cristo murió, pero resucitó de los muertos. Y así como el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, el lavacro representa el ministerio de Cristo en el altar de su muerte y el lavacro su resurrección. Ya lo vamos a ver más en detalle. Por ahora, solo la introducción. La próxima fase del ministerio de Cristo, Él no solamente murió y resucitó, pero Él ascendió al cielo en el año 31. Y la segunda fase de su ministerio es en el lugar santo del santuario celestial, el que está en el cielo que Dios mismo construyó. Y ese ministerio lo realiza desde su ascensión al cielo en el año 31 hasta el año 1844. Esa es la obra de Cristo como intercesor, presentándose ante el Padre para hacer la expiación de cada pecador arrepentido. Desde que Él ascendió al cielo hasta el año 1844, Él ofició como sacerdote en la parte del santuario del tabernáculo en el cielo, llamada el lugar santo. Así como los sacerdotes en esta tierra oficiaban durante todo el año en la parte llamada el lugar santo, pero una vez al año entraban detrás del velo en el lugar santísimo, en el día de expiación, en hebreo, Yom Kippur. Justamente en ese día de la fiesta de la expiación era el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo, frente al arca del pacto, donde estaba la ley de Dios, y allí hacía la expiación por el pecado en el día de la expiación, como se conoce, o también el día del perdón. Así Cristo ministró en el lugar santo desde su ascensión al cielo como nuestro intercesor hasta el año 1844. Y algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué hasta el año 1844? ¿De dónde sacamos esto? Ya lo vamos a ver cuando estudiemos más en detalle las fiestas y su significado en el plan de redención. Hay profecías exactas que señalan todo esto en el plan de redención. ¿Ok? Y ya vamos a llegar a esa fecha y a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta última fase del ministerio de Cristo va desde el año 1844 hasta su segunda venida. Y son las 3 fases del ministerio de Cristo. Repito, su primera venida a esta tierra vino como siervo sufriente, como víctima expiatoria, como Cordero de Dios. Y eso está representado por el atrio del santuario. El altar representa su muerte y la fuente o el lavacro representa su resurrección. Luego, como intercesor en el cielo, en el lugar santo, desde el año 31 al 1844, el candelabro de 7 brazos representa la iluminación de Cristo desde el santuario celestial para iluminar y guiar a su pueblo en esta tierra. Es lo que Cristo estuvo haciendo desde su intercesión, desde su ascensión al cielo,
mediante el Espíritu Santo. Y ya vamos a aprender también que el candelabro de 7 brazos representa a Cristo en la persona del Espíritu Santo. Repito, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el candelabro lo representa a Cristo. Pero Él dice, no los dejo solos, les envío un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso el candelabro representa la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en iluminar a su pueblo. La mesa de los panes también lo representa a Cristo, porque así como Él es la luz del mundo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y la luz en el santuario es el candelabro. También Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el pan en la mesa de la proposición lo representa a Él, ese pan que se da a comer. Y Él dijo, el pan que yo les daré a comer es mi propia carne. El que comiere de este pan vivirá eternamente. Pero también el pan representa la palabra de Cristo. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ese pan es el alimento espiritual. El pan vivo que descendió del cielo es Cristo, y su palabra es la que nos alimenta. Él nos dice que debemos comer su palabra para que llegue a formar parte de nosotros. Es nuestro alimento espiritual. Y así Cristo está representado en ese pan que se cambiaba cada sábado, según lo que vamos a aprender, y representa cómo el Señor nos pone una mesa cada sábado al venir a adorarle y al alimentarnos con su palabra en su casa de oración. Y por supuesto el altar de oro representa la intercesión de Cristo al recibir nuestras oraciones y presentarlas delante del Padre. Si vamos por un momento al libro de Apocalipsis, al capítulo 8, vemos allí a Cristo como el ángel del pacto, el mensajero del Señor, ministrando ante el altar de oro que está delante del trono. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así como en el santuario terrenal, frente al velo, directamente delante del arca del pacto, que como vamos a aprender representa el trono de Dios en el cielo, delante del trono está un altar de oro, en el cual Cristo ministra y ofrece las oraciones de todos los santos sobre ese altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de todos los santos. ¿Ok? Entonces, ahora que hemos visto la obra de Cristo en el lugar santo, noten que todo representa a Cristo en el santuario. En el atrio, hasta la puerta representa a Cristo, porque Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y qué creen ustedes que entraba en la puerta del santuario sino las ovejas? Eran las ovejas que eran traídas. Y Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Desde la puerta para adentro, todo lo representa a Él. Como hemos visto en el atrio, el altar representa el sacrificio de Cristo, su muerte. Y el lavacro representa su resurrección, su ascensión al cielo. Y finalmente, si ustedes ven, ahí están las 3 fases del ministerio de Cristo. La primera fase aquí en la tierra, en su primera venida, representado por el siervo sufriente, su muerte,
y su resurrección. Luego, su ascensión al cielo. Y desde que Él asciende, ministra en el lugar llamado el lugar santo. Él es la luz que nos ilumina. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es nuestro alimento espiritual. Y Él es también nuestro intercesor, presentando las oraciones delante del Padre para que sean respondidas. Cada vez que nosotros oramos, es Cristo por sus méritos que presenta la oración delante del Padre. Cualquier cosa que le pidamos, Jesús mezcla ese pedido con sus propios méritos para que la oración pueda ser contestada. Pero ahora llegamos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, como hemos visto, Cristo entra en el lugar santísimo según la gran profecía que vamos a estudiar esta semana, la profecía de Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 8 y versículo 14, que decía: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así como había un día de purificación del santuario aquí en la tierra, que era el día de expiación, así leímos hace un momento en el libro de Hebreos que las cosas terrenales se purificaban con sangre de animales, pero el santuario mismo en el cielo tiene que ser purificado con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Así que en el día de expiación, usted dice, pero ¿cómo un santuario, un templo que está en el cielo, tiene que ser purificado? ¿De qué está sucio? ¿De qué está contaminado? ¿El cielo necesita ser limpiado? Cuando estudiemos el día de Yom Kippur, de expiación, vamos a ver que son los pecados de los seres humanos los que contaminan el santuario, porque los pecados son transferidos del pecador a la víctima, al animalito inocente, y luego la sangre del animalito es llevada dentro del santuario y es rociada en el santuario, y allí queda contaminando el santuario. Vamos a leer un versículo para que lo entendamos un poquito, y después de esto vamos a ver un pequeño video que muestra lo que sucedía en el santuario cuando el pecador arrepentido venía a confesar su pecado. Pero el versículo que vamos a leer mientras Betel va buscando el pequeño video está en Levíticos, en el capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Este capítulo se titula El día de expiación, el día de Yom Kippur. Dice en el versículo 15: degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. Y ahora escuchen lo que dice: a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Si ustedes notan, lo que contaminaba, lo que ensuciaba el santuario y hacía necesario que fuera purificado, así purificará el santuario por las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Cuando el pecador confesaba su falta
Y vamos a ver el video de una vez para poderlo entender. Este pequeño video muestra cómo un pecador trae una ofrenda por el pecado al santuario. Y tiene que confesar su pecado sobre esa ofrenda que es un animalito. Y vamos a ver lo que pasa con el pecado entonces. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y ahora vamos a verlo. Aquí vemos al pecador que trae una víctima, un pobre animalito. Lo presenta delante del sacerdote. El sacerdote examina al animal. No examina al pecador, sino al animal, para ver si el animal está perfecto, si no tiene ninguna mancha. Y cuando dice que el animal está perfecto, entonces el pecador se pone delante del animal y colocando su cabeza sobre el animal, confiesa todo su pecado sobre el animal. Y todo lo malo que tiene en él se transfiere del pecador al pobre animalito inocente. Y ahora el animalito inocente es el pecador. ¿Y quién tiene que sacrificar al animalito? El sacerdote le da al pecador el cuchillo. Y el cuchillo tiene que ser colocado en el cuello del animal y degollarlo, porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Obviamente todo esto es un símbolo de Cristo. Ahí ven al pecador que sale limpio. Entró sucio del pecado, pero sale del santuario ¿cómo? Limpio. Él descargó todo su pecado, descargó todo su iniquidad, todo lo malo que había dentro de él y lo puso en la víctima inocente que representa a Cristo Jesús. Y entonces tiene que degollar esa víctima, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el sacerdote tiene que recoger esa sangre y llevarla detrás del santuario adentro. Vamos a leer en Levítico, en el capítulo 5. Levítico, capítulo 5. Dice en el versículo 5: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó para su expiación. Versículo 6: traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Aquí está hablando de los pecados de contaminación. Por el pecado, un poquito más adelante, versículo 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de ser, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable, llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Así que había que ofrecer un animalito para
el perdón. Sin eso no se podía hacer remisión de pecado. Ahora, el sacerdote recogía la sangre del animalito y la llevaba al santuario, y eso ensuciaba el santuario. Y por eso, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para hacer la limpieza o purificación del santuario por toda esa sangre que fue derramada en el santuario. La sangre era símbolo de la vida, del pecado que había cometido el pecador, que ahora a través de la sangre era transferido al santuario. Ese era el servicio diario. Todos los días venían cientos, miles de personas al tabernáculo. Allí confesaban su pecado colocando sus manos sobre la cabeza del animalito. Y así quedaban ellos libres del pecado, pero el pobre animal inocente cargaba con ese pecado y tenía que morir. Eso es lo que representa la sangre. Por eso tanta sangre. ¿Saben lo que hace que haya tanta sangre? Es tanto pecado. Cuanto más pecado, más sangre. Y algunos dicen, pero ¿cómo Dios pudo permitir que se mataran tantos animales? Dios quería impresionar en el corazón del pecador lo terrible que es el pecado. Y cómo el pecado causa la muerte del pecador. Realmente el que debiera morir por su pecado es el pecador. Pero el pecador confiesa su pecado y, como vimos allí simbólicamente, el pecado se pasa del pecador al animalito. Y ahora el pecador es el animalito, inocente, que nada hizo, no tiene la culpa, pero él carga el pecado. Y por cargar el pecado, ahora tiene que morir. Eso es lo que enseña el santuario. Y por eso tanta sangre. Más pecado, más sangre. Por eso Dios quiere que nosotros no pequemos, porque fue esto lo que le causó la muerte y el sufrimiento al Hijo de Dios. Dios cargó todos los pecados de la raza humana sobre esa víctima inocente en la cruz del Calvario. Y por esa sangre que fue derramada, tú y yo podemos ser perdonados del pecado. Ahora, aparte del servicio diario del santuario, que se obtenía el perdón individual de cada uno, existían los que se conocen como los servicios anuales. Y el servicio anual del santuario eran fiestas relacionadas con el santuario que se celebraban una sola vez al año. Y vamos a estudiar un poquito de estas fiestas del santuario. Vamos de vuelta al libro de Levítico, al capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Comenzando con el versículo 4 en adelante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta solemne de Jehová se celebraba el 14 del primer mes. En el mes primero, a los 14 días del mes, es la Pascua de Jehová. Y luego sigue diciendo, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Así que la segunda fiesta que se celebraba era la fiesta de los panes sin levadura, o se le llama también los ácimos. La palabra ácimo quiere decir pan sin levadura.
La fiesta de los ácimos o panes sin levadura iba desde el 15 hasta el 21 del mes primero. La tercera fiesta, y en un momento lo vamos a ver en diagrama, ¿verdad? Pero por ahora estamos leyéndolo en Levítico 23. Dice así, versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, el día de reposo, el sábado. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por todas vuestras edades en donde quiera que habitéis. La tercera fiesta se llamaba las primicias y se ofrecía una gavilla, o sea, una gavilla es un manojo de espigas que se recogía, y antes de que el pueblo pudiera cortar las espigas para poder ellos consumirlas, tenían que ofrecer la gavilla a Jehová de las primicias. Y esto se hacía el día siguiente del sábado de la fiesta de Pascua. En esos 7 días de celebración, en la primavera, tenían que traer la gavilla y mecerla delante de Jehová y ofrecerla como primicias. La cuarta fiesta se llama el Pentecostés. Y dice en el versículo 15, contaréis desde el día en que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos son 7 semanas? ¿Cuántos días? 49 días. Hasta el día siguiente, versículo 16, del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y noten que aquí se menciona 50 días. La palabra Pentecostés viene de ese vocablo 50. Pentecostés quiere decir 50 días más tarde. Y se contaba desde el día de la fiesta de las primicias, que era después del sábado, se contaban 7 sábados. Y al día siguiente del sábado, entonces se ofrecía la gavilla mecida a Jehová, la gavilla del Pentecostés. Esa es la cuarta fiesta anual. No se me espanten con todo lo que estamos viendo. Ustedes quizás dicen, ay, pero ¿y para qué aprender o leer todo esto de lo que hacía el pueblo judío? Recuerden lo que hemos visto, que todo esto tenía un significado en el plan de redención y era figura o sombra de la obra de ¿quién? De Cristo en nuestro favor.